Vamos a 2 de Samuel, vamos a ver los capítulos 8 al 10. Y estos capítulos son particulares porque tienen una narración y tienen temas interesantes. Pero también son capítulos introductorios, algo que va a pasar después en el capítulo 11. Si usted lee o le echa una miradita así súper rápido, ya va a saber de qué nos estamos refiriendo en el capítulo 11. Pero esta parte del 8 al 10 es una introducción. Hay versículos, hermanos, que a mí me parecen sumamente interesantes, y hay uno que me llamó mucho la atención cuando uno ve la vida de David. No tiene que buscarlo, pero lo leo. Segunda de Reyes 14:8, un versículo que posiblemente usted no lo conozca de memoria, pero sepa el contenido. Dice Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 8: arranqué el reino de la casa de David y te la di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón, para hacer solo lo que era recto delante de mis ojos. Este versículo fue dicho al rey de Israel, Joroboam, quien había establecido una especie de religión contraria a Jerusalén. Aunque este pasaje pertenece a otro contexto, de hecho el contexto inmediato es el capítulo 13 y 14 de Segunda de Reyes, donde se narran las consecuencias de la desobediencia, tanto para reyes como para profetas. Ahí va a encontrar las consecuencias de si un profeta desobedece, ahí está. Si un rey desobedece, ahí está. Ese es el contexto inmediato. Lo menciono porque en ese versículo se da una afirmación muy importante sobre David. Dice, versículo 8, mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer solo, subraye solo si lo está leyendo, para hacer solo lo que era recto a mis ojos. Ahora, usted, si conoce algo de la vida de David y lo que hemos estado estudiando, va a encontrar algunas objeciones en cuanto a esa declaración de parte de Dios. Dios le da este mensaje al profeta, el profeta se lo da al rey. Y la pregunta inmediata sobre este texto es, ¿de verdad David guardó todos los mandamientos y siguió a Dios de todo corazón? Si conocemos un poquito de la historia de David, sabremos que esa afirmación sí nos tiene que llamar mucho la atención. Porque si Dios está expresando esto y nosotros conocemos a David, algo está pasando. Hoy vamos a acercarnos a los 3 capítulos de la vida de David, capítulo 8 y 10, y usted va a notar esto, capítulo 8 y 10, y también el capítulo 9. ¿Por qué lo voy a separar de esa manera? Porque el capítulo 8 y 10 llevan un mismo tema. De hecho, parece que el capítulo 8 es la parte, digamos, teórica, y el capítulo 10 es la parte práctica. Y el capítulo 9, que está en medio de los dos, es una parte complementaria de los 3 capítulos. Este capítulo 9 une a los 3 capítulos. Cada capítulo va a resaltar un aspecto diferente, pero juntos nos ofrecerán un contraste bastante interesante. Son capítulos complementarios, pero a la vez opuestos en el tema del énfasis. Un contexto inmediato para que usted tenga en mente de lo que estamos hablando es que David fue escogido por Dios para ser rey, a diferencia de Saúl, un tema que se va a repetir en toda la vida de David, que él fue escogido por Dios, a diferencia que Saúl fue escogido por el pueblo. Esta diferencia marca un contraste importante al leer toda la vida de David y todas las historias y todos los actos de David. Otro contexto es que David fue perseguido por Saúl durante años, pero Dios orquestó todos los acontecimientos para que David no tuviera participación ya en la muerte de Saúl, cumpliendo así el deseo mismo de David de no levantar la mano contra el ungido del Señor. Entonces Dios orquesta todo para que David no se metiera en este problema.
un deseo que David tenía, ¿no? De no levantar la mano contra Saúl. Después de varias resistencias, David finalmente es coronado como rey. Y en 2 de Samuel capítulo 7, usted recordará, fue nuestro último sermón, encontramos una promesa, la promesa más trascendente para David, en donde Dios dice que no apartará su misericordia de la casa de David. Si nos vamos a 2 de Reyes, donde vimos esto, vimos que Dios le quita el reino de la casa de David, se lo da a Jeroboam. Aún así, Dios le dice, Él es mi siervo que cumplió todos mis mandamientos. Así llegamos nosotros al capítulo 8 al 10. En ellos vamos a ver dos aspectos esenciales en la vida y el carácter de David. Dos aspectos que parecen contrarios entre sí, pero revelan la complejidad del liderazgo de un hombre que ya no está en camino a ser rey, sino que David ya es rey. Entonces, esto es un aspecto importante que usted tiene que tener en cuenta aquí. David ya no está buscando ser rey, ya es rey. Ahora gobierna, va a enfrentar conflictos y muestra el corazón, muestra lo que hay en su corazón, como lo fue establecido en 2 de Reyes capítulo 14. Así que voy a separar este sermón en dos grandes temas. Cada tema va a tener su punto de estudio. Voy a intentar resumir los capítulos de manera que nosotros podamos llegar a lo más importante. Salud. Vamos a empezar con la oposición y la severidad. Vamos a ver capítulo 8 y capítulo 10. Ya que lo tiene abierto, voy a intentar resumirlo. Cuando nosotros pensamos en David, solemos imaginar al pastor tierno y poeta de los Salmos, pero 2 Samuel capítulo 8 nos muestra una faceta distinta de este rey David. David como rey era un rey guerrero, implacable, que tenía que enfrentar enemigos violentos para establecer un reino que Dios le había dicho que establezca. Hay tres aspectos que quiero destacar de todo este capítulo y que el capítulo nos está tratando de manifestar de manera muy clara y muy gráfica. El primer aspecto es el aspecto militar. Recuerden, ya David es un rey, así que hay un aspecto militar en todo esto. David no está sentado cómodamente. De hecho, cuando se sentó cómodamente es cuando ocurrió todo el problema. Así que David aquí, en este momento, no está sentado cómodamente, sino que tuvo que conquistar, pelear y defender el reino que Dios le había entregado. Y David se va a enfrentar a varios pueblos. El primer pueblo que va a enfrentarse David fueron los filisteos. Dice el versículo 1, después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió. Si usted recuerda, los filisteos eran los enemigos acérrimos, constantes, históricos de Israel. Y aquí David dice, bueno, se acabó. Y los derrota. Y los somete. Y David tomó, dice el versículo, y tomó el mando de la ciudad principal de la mano de los filisteos. Básicamente, los acabó. Los filisteos siempre fueron una amenaza constante para Israel. David neutraliza ese peligro de una vez por todas. El segundo pueblo que David va a pelear son los moabitas. Si usted recuerda la historia de David, va a encontrar algunos temas interesantes con este pueblo, los moabitas. Aquí se registra un episodio particularmente duro, muy brutal, muy gráfico. Dice el versículo 2, también derrotó a Moab y a los midios con cordel, y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en la tierra. Ahora, usted tiene que imaginarse, derrota a Moab, coge a todo el pueblo y los midió con cordel. Midió 2 cordeles para darles muerte y con un cordel entero para darles vida. Y los moabitas fueron siervos de David trayéndoles tributo. Es decir, con un cordel les midió, les puso a todo el pueblo ahí y los iba midiendo. Este muere, este vive. Este muere, este vive. Había
mujeres, había niños, había ancianos. David los mide, este cordel muere, este cordel vive. Es brutal, ¿no? ¿Y por qué tanta severidad? Probablemente hubo una traición, dicen algunos expertos, hubo una rebelión. Entonces David tenía que ser un rey severo, porque entendía que un rey no podía gobernar a medias. Debía cortar de raíz a sus enemigos, y tuvo que hacerlo de esa manera. El tercer pueblo fueron contra los de Ahab Ezer de Soba, versículo 3 al 4. Esta es una campaña estratégica. Ahab Ezer quería recuperar el control sobre el río Éufrates, ruta importante para el comercio. David no solo los derrotó con el ejército, sino que utiliza la mayor parte de sus caballos de guerra para desmotivarlos, destruirlos, exterminarlos. Dice el versículo 4, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque hay una palabra ahí que muchos lo interpretan de varias formas. Dice el versículo 4, David capturó a 1000 carros de guerra, 7000 conductores de carros de guerra y 20,000 soldados de infantería. Les lició los caballos de tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Dice los comentarios que lo que hizo David con los caballos es lisiarles para que ya no fueran caballos de guerra, sino para que sirvieran para la agricultura o para cualquier otra situación, pero ya no para caballos de guerra. Y solo cogió los necesarios para 100 caballos de guerra. Lo que era una especie de ejército importante para este pueblo, David los destruyó. El cuarto pueblo fue contra los sirios de Damasco. Cuando los sirios intentaron ayudar a Ezer, también cayeron derrotados. Ellos dijeron, están peleando contra mis amigos, vamos a ayudarles. Y David los derrotó también. David estableció guardianes en Siria y empieza a recibir tributo. Dice al final del versículo 6, un versículo que usted tiene que pintar, subrayar, escribir en las paredes. Dice al final del versículo 6, y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Entonces todas estas decisiones, incluso lo que hizo con Moab, ahí estaba Dios, y Dios estaba estableciendo esto. El quinto pueblo es contra los de Edom. Entonces finalmente David derrota a los edomitas y establece guardianes en todo el territorio, controlando así el acceso a rutas comerciales del sur. El final del versículo 14 va a encontrar otra vez la misma expresión. El final del versículo 14 dice, y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. El Señor estaba con David. ¿Eran decisiones brutales? Claro que sí. El Señor estaba con David. El segundo aspecto, ya vimos el aspecto militar. El segundo aspecto son los aspectos políticos y comerciales. David no solo peleaba por pelear, había un propósito político y económico detrás de cada batalla. Él iba a recibir tributos, versículos 6 y 14. Iba a controlar rutas comerciales claves y se ganaba el respeto y alianzas políticas, como contó en el versículo 8 al 10, donde el rey Ahab, quien envió regalos, se hizo aliado de David. Dijo, yo no me voy a meter con David. Entonces le envió regalos, me voy a hacer amigo de David. Entonces estaba haciendo una especie de alianza con ellos. El tercer aspecto es la brutalidad del gobierno justo. Y si usted está notando, anote este aspecto: la brutalidad de un gobierno justo. Si usted sabe algo de redacción, esto es una forma poética de decir, este gobierno es justo, pero brutal. Para nosotros puede parecer fuerte leer sobre muertes, sobre destrucción, sobre dominios. Imaginarse la muerte de muchos de
de Moab, en donde no se veía si eras joven, niño, embarazado, sino simplemente se medía y te morías. Entonces para nosotros puede ser algo fuerte esto, pero el texto es claro en mostrar que David no estaba conquistando por ambición personal. Esto no era un tema personal, sino porque estaba ejerciendo el juicio de Dios contra las naciones rebeldes. La clave de todo esto está en el versículo 6, que se repite en el versículo 14. Y Jehová dio la victoria a David donde quiera que fue. Era Dios que estaba detrás de todas estas decisiones. ¿Brutales? Sí, pero era Dios, y Dios es justo. Este no solo es el poder de David, es el poder de Dios guiando a David. Dios estaba limpiando el camino para cumplir su promesa de establecer un reino justo en Israel. Para nosotros, hermanos, en la vida cristiana también vamos a enfrentar luchas. No serán guerras físicas, pero sí batallas espirituales, tentaciones, ataques del enemigo. Y muchas veces será necesario ser radical con aquello que nos está estorbando. Así como David no podía permitir que sus enemigos siguieran amenazando el reino de Dios, nosotros no podemos permitir que el pecado siga habitando cómodamente en nuestros hogares. Cuando nosotros hablamos de establecer un reino de Dios, pongámoslo así, en la familia vamos a tener que tomar decisiones radicales. Así se establece un reino, tomando decisiones radicales. La obediencia a Dios a veces requiere decisiones muy duras. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nosotros no podemos estar luchando contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y diciéndoles: ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. Un día sí, un día no. O en esto sí, en esto no. Porque estamos en una guerra. En una guerra se toman decisiones duras. David luchaba por establecer un reino terrenal. Nosotros vamos a luchar por prevalecer en este reino espiritual. Y este versículo lo reafirma en 2 Samuel capítulo 8, versículo 15. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo el pueblo. Entonces, para nosotros puede ser, pero ¿qué es justicia? ¿Qué es derecho para el pueblo? Si estás aniquilando a naciones, a familias, ¿eso es derecho? ¿Eso es justo? Para Dios sí. Y es interesante, mis hermanos, que lo que para muchos puede decirse que es injusto, severo, sin amor, sin misericordia, Dios lo llama justo y derecho. Solo para que lo tenga en mente, la bisabuela de David era de Moab. Cuando David escapó de Saúl, se refugió en Moab. Moab acogió a David y a toda su familia. Sin embargo, David aniquiló a Moab. La pregunta sería: ¿es justo o es injusto? Si bien los pacificadores es un aspecto del cristianismo en Mateo 5, sin embargo, no olvidemos, hermanos, que Jesús dijo en Mateo 10, versículo 34 al 36, y supongo que es un texto que usted lo sabe muy bien, donde Él dice que la oposición contra la verdad, contra el reino de Dios, no se debe tratar con ligereza. ¿Qué dice Jesús? Yo no vine por paz, vine por espada. De paso, hermanos, escuché a un pastor decir esto que me pareció bastante interesante. Si nosotros nos escandalizamos por temas como en 2 de Samuel, con la severidad de Dios, y decimos qué duro fue Dios, espérense a que Jesús vuelva por su iglesia. Si usted ha leído Apocalipsis, eso va a ser brutal, porque va a aniquilar a las personas. Entonces, si nos escandalizamos por lo que Dios toma, las decisiones que toma, y por lo severo que es,
Espérense a que Jesús vuelva. La oposición al reino de Dios debe ser enfrentado con firmeza y dureza. Y esto lo ilustra el capítulo 10 de Segunda de Samuel. Y lo voy a leer. Segunda de Samuel, capítulo 10. Versículo 1. Sucedió después de esto que murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún reinó en su lugar. Y David dijo, seré bondadoso. Miren cómo empieza. Seré bondadoso con Hanún, hijo de Nahás, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Entonces David envió a algunos de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Algo muy bueno, ¿no? Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún, su señor, ¿cree usted que David está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores? ¿No le ha enviado David sus siervos para conocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, los rasuró la mitad de la barba, los cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Otra vez utilice la imaginación de lo que estaba sucediendo. Si su esposo tiene barba, imagínese a su esposo con la mitad de la barba. Aunque todos aquí son lampiños, no sé por qué. No son de Dios. Versículo 5. Cuando le avisaron a David, envió mensajeros a encontrarse con ellos, porque los hombres estaban sumamente avergonzados. Y el rey les dijo, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan. ¿Qué ocurre en el capítulo 10? David, queriendo actuar con bondad, ese era su deseo, envía embajadores a consolar a Hanún, el nuevo rey de los amonitas, por la muerte de su padre. Dice el versículo 2, haré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como su padre hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolar por su padre. ¿Cuál fue la respuesta de Hanún? Movido por la desconfianza y también por los malos consejeros, y por eso, hermanos, un cristiano tiene que tener amigos cristianos. Porque inevitablemente te van a dar malos consejos los que no son de Cristo. No importa si tú crees que eres lo suficientemente maduro. Hay algunos de 40, 50 años que siguen cayendo por los consejos de sus supuestos buenos amigos. Y es una lástima, ¿no? Así que movido por la desconfianza y por los malos consejeros, no solo rechaza el gesto de David, sino que avergüenza públicamente a sus siervos. Y aquí les pregunto, en todo este tema de la guerra, donde David está estableciendo un reino y está masacrando a naciones completas, ¿qué iba a pasar? Un rey poderoso envía sus embajadores a una tierra y sus embajadores regresan avergonzados. ¿Qué creen que iba a pasar? Piénselo. ¿Qué creen que iba a pasar en todo este establecimiento del reino? Esto fue un acto deliberado de humillación. Algo que equivaldría a declarar la guerra contra David. Ahora les pregunto, ustedes van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, escuchan que a Dios no le gusta muchas cosas y dicen, lo voy a hacer igual. ¿Qué creen que va a pasar? Es una declaración de guerra. ¿David buscaba la guerra? No. ¿Se preparó David para atacarlos? No. Fueron los propios amonitas quienes declararon la guerra. Ellos provocaron el conflicto. Ellos contrataron ejércitos mercenarios. Ellos transformaron la bondad en guerra. ¿Qué hizo David? ¿Se sentó a esperar? No. ¿Querían guerra? Guerra tuvieron. David no se dejó dominar por el impulso. Envió a su general Joab para liderar el ejército. Y Joab organiza sabiamente sus tropas
Y esta fue la instrucción. Versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. ¿Y qué creen que hizo Dios? En toda esta campaña militar, ¿qué creen que hizo Dios? Los destrozó, los destruyó. Aquí vemos un poco del equilibrio en el carácter de David, un equilibrio en el liderazgo de David. David fue bondadoso al principio. David no reaccionó con ira, pero tampoco fue ingenuo. Cuando la guerra fue inevitable, David enfrentó la confrontación con sabiduría, valentía y confianza en Dios. Algunas lecciones para nosotros en todo esto es que a veces pensamos que si actuamos bien con todos, el conflicto va a desaparecer. Pero el rechazo al reino de Dios no siempre se debe verse como algo suave, sino con la declaración de guerra a Dios. Cuando hay rechazo al reino de Dios que tú estás estableciendo en tu casa y ves resistencia, bueno, alguien que te ha puesto a ti como líder, confiando en Dios, no deberías tomar las cosas de manera ligera. Esta es una declaración contra tu Dios. Y las decisiones son severas. Incluso nuestras buenas intenciones serán mal interpretadas, hermanos, cuando establecemos un reino. Y Jesús mismo lo enseñó en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de Dios. Como creyente, hermanos, nosotros no vamos a buscar la pelea, no vamos a buscar la venganza, no vivimos en guerra contra el mundo, pero cuando el evangelio y la fidelidad a Dios son despreciados, debemos estar listos para enfrentar la guerra con fuerza. Dice 2 Samuel capítulo 10 versículo 18, pero los arameos huyeron delante de Israel, y David mató a 700 hombres de los carros de los arameos y a 40,000 hombres a caballo, y hirió a Sobac, comandante de su ejército, el cual murió allí. Cuando todos los reyes, siervos de Jabal-Ezer, vieron que había sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron. Y los arameos tuvieron temor de ayudar más a los amonitas. A veces pensamos, hermanos, que la dulzura siempre traerá mejores resultados. Vamos a conversar, no. La solución en casa sobre la resistencia del reino de Dios es la conversación. Dios no actúa de esa manera. La dulzura no siempre va a traer buenos resultados. La oposición al reino de Dios no puede ser tratada con suavidad y dulzura. Si piensas que la dulzura es mejor para la firmeza, en vez de la firmeza en asuntos de verdad y justicia, entonces tú no conoces a Dios, quien es perfectamente justo, recto y a la vez firme. Si tú crees que luchar contra el reino de Dios es algo que tú lo puedes solucionar hablando, tú no conoces a Dios. Dios es dulce en su misericordia, pero firme en su justicia. Así que el capítulo 10 es la ilustración clara de la severidad de Dios. Dios nos da todo, es bondadoso, pero son los hombres que quieren luchar contra Dios. ¿Tendrá misericordia de Dios? No, porque Dios es justo. Dios es severo. Pero no todo es guerra, no todo es terror, no todo es miedo. Hay un capítulo 9, donde vemos la bondad del rey.
Este capítulo se encuentra en medio de estos dos relatos de firmeza, de conquista, de batalla. Y es cierto que lo apreciamos nosotros. Yo supongo que usted lo aprecia mucho este capítulo por la historia hermosa. Hay una historia hermosa del capítulo 9. Una historia conmovedora y muy profunda. Pero si conocemos bien la historia de David y Jonathan, sabemos que esto no solo es un gesto bonito, sino el cumplimiento del pacto, un pacto de amor y de fidelidad entre dos amigos. Qué cosa interesante, David, cada vez que hacía el pacto decía que el Señor haga que yo cumpla el pacto. Así que no está en nosotros cumplir el pacto, sino Dios. El relato comienza con la pregunta de David. Versículo 1, capítulo 9 dice: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Mis hermanos, no perdamos la vista del contexto. David está haciendo una pregunta. David ya es el rey. Dios lo ha sustentado, lo ha sostenido. Está consolidando un reino. Está enfrentando enemigos. Está destrozando enemigos. Y en esta campaña de establecer el reino de Dios, que muchos podrían decir es severa, es dura, incluso brutal, que ante los ojos de Dios es justa y necesaria, David en medio de esta campaña dice: ¿queda alguien a quien yo le pueda mostrar misericordia? Entre tantos enemigos, David no se olvida de ser fiel. En medio de su fortaleza como rey, David muestra ternura hacia sus siervos. Y en este momento aparece Siba, un siervo que había quedado a cargo de los asuntos de la casa de Saúl. Y es que todas las propiedades de la casa de Saúl tenían que ser administradas. Entonces se le puso a alguien para administrar todas las cosas de la casa de Saúl. Todos los familiares de Saúl habían sido despojados de toda riqueza, de toda posesión. Y todo eso iba a ser administrado, digamos, por el gobierno. Y Siba era el que estaba administrando todo esto. Entonces, cuando David dice: ¿hay alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia?, traen a Siba, que era el que estaba administrando todo esto. Y él afirma, Siba afirma a David que queda un hijo de Jonathan. Siba dice: aún queda un hijo de Jonathan lisiado de ambos pies. Ahora, ¿usted recuerda por qué quedó lisiado de ambos pies? El capítulo 4 nos dice el por qué quedó lisiado en ambos pies. Cuando todo el tema de Saúl fue dado, la muerte de Saúl y todos los familiares pues quedaron sin nada, pues una nodriza, una sirviente, cogió al hijo de Jonathan y entre la prisa le dejó caer. Son datos importantes que el autor nos está dejando. Coge al bebé, al niño, hijo de Jonathan, y entre la prisa lo deja caer. Y el niño quedó lisiado. ¿Injusto para el niño? Posiblemente. Y este niño empezó a tener una discapacidad. Y además llevó consigo el dolor de una familia destruida por la guerra. ¿Injusto? Puede ser. Es una historia marcada por el dolor. Un niño no tenía la culpa de nada. Terminó sufriendo las consecuencias y pecados de sus padres. Aunque esto no es dogma, pero aquí sí se aplicó. No es una historia bonita. Pero ¿saben qué es lo que me estaba preguntando? ¿Acaso esa no es nuestra historia? ¿No hemos nosotros todos llegado delante de Dios heridos por el pecado? Con cicatrices que nos causaron, pero también que nosotros causamos. La historia del hijo de Jonathan es nuestra propia historia. En medio de establecer el reino de Dios, una guerra brutal, este rey tiene misericordia de una persona igual que tú, igual que yo, que llegamos sufriendo las consecuencias de alguien más y también las propias. Ahora, imagínense, está en la posición de Mefiboset. El nuevo rey
está consolidando un trono. Es un rey con decisiones brutales. Tú eres descendiente de la casa del rey anterior. Y en esos tiempos eso significaba una sola cosa: muerte segura. Había un descendiente del rey anterior, muerte segura. Pero David dice algo extraordinario, versículo 7. No tengas temor, porque yo a la verdad te haré misericordia por amor a Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Ahora, imagínense el impacto en el corazón de este hombre. Él no merecía nada, pero lo recibió todo. Él esperaba la muerte, pero recibió vida. Él vivía en Lodebar, que es una tierra lejana, vacía, sin esperanza, y ahora está llevado, y ahora tiene un lugar en la mesa del rey. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Versículo 8. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y esa es la respuesta de este siervo. Hermanos, esta es nuestra historia. Esa es la historia del Evangelio. Nosotros nos llegamos corriendo a Cristo, fuimos traídos, fuimos llevados, fuimos cargados, fuimos buscados por el Rey. Es el Rey que nos llamó y nosotros fuimos llevados a Él. Todos nosotros fuimos tullidos espiritualmente, incapaces de llegar por nuestros propios medios, pero el Rey nos llamó y nosotros llegamos a Él. Esa es la historia del Evangelio. ¿Cómo deberíamos nosotros responder a esa bondad? ¿Vivir como antes? ¿Llamar terquedad y pecado como proceso? ¿Vamos a permanecer de pie, orgullosos? Yo tengo la razón, yo tengo la verdad, yo sé cómo son las cosas. Lo mínimo que haría una persona que ha sido llamada por el Rey es postrarse delante del Rey en completa sumisión y en gratitud eterna. Dios está estableciendo un reino donde va a haber bajas, y en medio de esa brutalidad el Rey te ha llamado. ¿Cómo vas a responder tú? Y aún más, así como David mostró misericordia, tú y yo estamos llamados a mostrar misericordia a otros. Lo que Dios nos ha dado no solo es para nosotros, sino para los que necesitan. Hay otros que también están tullidos espiritualmente y que necesitan nuestra ayuda. Lo que tú recibiste, otros también lo necesitan. ¿Perderemos el tiempo en nuestros asuntos entonces? ¿Pretenderemos que no es nuestra responsabilidad educar a los hijos, hablar a la esposa, al esposo, a los familiares? Yo pregunto, hermanos, ¿creen acaso que no tenemos ninguna responsabilidad con lo que Dios nos ha hecho a nosotros? Que solo es llegar a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios y regresar a casa y no hacer nada. ¿Creemos acaso que esa es nuestra responsabilidad? ¿De verdad nosotros entendemos la magnitud de la bondad de Dios? Hay familiares que necesitan esa bondad. Hay otros que necesitan la severidad. Hay personas lejos de nosotros que necesitan escuchar de la gracia de Dios. Todos nosotros somos como Mefiboset, tullidos espirituales, pero ahora sentados a la mesa del rey. Versículo 13 dice: pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Él no merecía nada, no podía ni pararse. Todo lo que él tenía lo hacía alguien por él, por ley de este rey. Había un lugar seguro para Mefiboset, hay un lugar seguro para nosotros. Ese lugar es la presencia
del rey. Hermanos, tú y yo no llegamos al rey, el rey nos llamó, el rey nos buscó en medio de esta guerra espiritual brutal. La única respuesta válida ante tanta misericordia es vivir postrado delante del rey. Cualquier otra respuesta en cuanto a esto es una declaración de guerra. Y toda declaración de guerra para Dios es tomado con severidad. Así que a ti, que tal vez piensas que la vida cristiana solo es recibir y no dar, te pregunto, ¿qué esperas para entregar todo tu ser al Señor? Porque toda actitud fuera de lo que Dios espera es una declaración de guerra. Y como ven, la guerra es brutal. ¿Qué esperas para dejar tus excusas y rendirte completamente al Rey? Si tú todavía piensas que no es tan importante entregar tu vida, que ya pasará, ¿no? Que puedes seguir aplazando tu entrega, que puedes seguir jugando con Dios y declararle la guerra a Dios cuantas veces quieras. Déjame recordarte esto: Dios es misericordioso, pero también es justo. Dios es paciente, pero no para siempre. El Señor te llama. No te resistas, postra tu vida, porque en aquel día, cuando el Señor venga por su iglesia, toda rodilla se va a poner en el suelo, quieras o no. La guerra que nosotros libramos es una guerra brutal, y en medio de esa guerra el Rey nos ha llamado. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Así que si quieres seguir jugando con el cristianismo, bien hazlo, pero la advertencia ya fue dada. Nuestro Dios es severo y nos olvidamos de eso. Y olvidamos decir a los hijos que nuestro Dios es severo y seguimos jugando con el pecado. El Señor ha mostrado su bondad y nosotros le hemos declarado la guerra. Así que la actitud hacia el cristianismo no es jugar con el pecado, es rendición completa. Es la única actitud. Dios es firme contra sus enemigos, hermanos. Yo espero que ninguno de nosotros sea su enemigo, porque la guerra es brutal. Pero también Dios es misericordioso con aquellos que se humillan delante de Él. No puedes vivir igual después de haber conocido la bondad de Dios. De hecho, peor castigo es aquel que ha conocido la verdad. El cristianismo no es un adorno, no es un título, es una entrega total. No podemos sentarnos a la mesa del Rey y seguir viviendo como estuviéramos en Lodebar, una tierra sin nada bueno. No podemos decir soy cristiano y seguir haciendo las cosas que le desagradan a Dios. Son declaraciones de guerra. Y Dios no se toma esas declaraciones de manera suave, ¿no? Nosotros sí, pero Dios no. Tú, cristiano o cristiana, ¿qué estás haciendo con la gracia de Dios? Porque no fuiste traído aquí para vivir cómodamente o sentarte. Tú tienes un trabajo. No puedes callarte con aquellos que abiertamente rechazan la bondad de Dios. Y si ustedes recuerdan lo que dice Mateo Jesús en cuanto a que Él trae espada, es en cuanto a la familia. La familia son nuestros enemigos. Y tú, que todavía te resistes al llamado de Dios, escucha bien esto. El Rey te llama con misericordia hoy, pero juzgará la rebeldía. Hoy puedes venir por amor, mañana puede ser juicio, pero tarde o temprano te vas a arrodillar delante del Rey. Así que si sigues huyendo, si sigues creyendo que eres más importante que el Rey, ese es un error. Y no sigas ese camino. Hoy es el día de postrarte delante del Rey.
La mesa está servida, hermanos. Hay un lugar para ti. Pero no vengas por tus fuerzas, porque tullidos espirituales estamos todos. Espera que el Rey te traiga. Y cuando te traiga, la única respuesta es una vida de completo agradecimiento a Él. No rechaces la bondad de Dios, porque la severidad de Dios es brutal. Ese es el Evangelio. El cristianismo no es un título.